La semana pasada cerró empezándose a hablar de la posibilidad del incremento del precio de combustibles. Las importadoras dicen sube el precio internacional, subió también el dólar. ¿Y dónde repercute todo eso en su bolsillo? En el precio del pasaje. Uno de los puntos donde repercute indudablemente. César Ruiz Díaz, de la Central Empresarial del Transporte, es precisamente quien está ya con nosotros en comunicación. ¿Cómo le va, Ruiz Díaz? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día, placer saludarlos. Bueno, hablar de la suba del precio del gasoil es evidentemente hablar también de la posibilidad de que eso ocurra con el pasaje, ¿no? Lastimosamente es así, su tendencia es alcista, entonces marca una tendencia alcista en el precio del pasaje, que es el fenómeno a la inversa de lo que ocurrió en la ocasión última, cuando el precio del combustible se derrumbó, bajó y tuvo que bajar el precio del pasaje. Ahora, en los márgenes que se habla actualmente, 300, 350 guaraníes por litro del diésel, ¿cuánto implicaría en ajuste del precio del pasaje? ¿Cuánto es lo que van a solicitar los No, empresarios? acá primero no pasa por una cuestión de solicitar. Tenemos que sentarnos a cargar una estructura de costos donde se tienen que actualizar los números, porque los números con que nos estamos manejando hoy en día son los números antes de la pandemia. Es importante entender que cuando comenzó esto el 11 de marzo, a partir de ahí cayó la movilidad en el mundo en un 85%, y hoy estamos recuperando el 50% de los pasajeros que teníamos antes del COVID. Entonces, esos son datos, son números que hay que insertar en la estructura de costos, así como la variación del dólar, porque esa variación del dólar es la que justamente fue detonante para que el precio del combustible o del crudo tenga que crecer en origen. Una vez que tengamos todos esos elementos, vamos a poder decir el precio del pasaje es tanto, y el gobierno tomará la determinación si subsidia a los pasajeros o no esa tarifa. Ahora, ¿cómo se va a incluir aquello? Lo lógico, pienso que en una planilla se incluirá lo que vale hoy el dólar y lo que vale hoy el gasoil. O sea, ¿cómo empezar a trabajar con esos números de lo que no viajaron con nosotros, los que no subieron a los colectivos? Y se tiene un número de cuánto era lo que se viajaba antes de la pandemia, y hoy se tienen otros números que están avalados también por 15 días de funcionamiento integral del billetaje electrónico que le dio al Viceministerio de Transporte, una visualización de lo que sucede en las calles en materia de cantidad de personas transportadas. A eso hay que sumarle que hay resoluciones del ministerio o del viceministerio donde habla de que solamente se puede llevar una X cantidad de personas. Se delimita esa situación, es decir, esa situación está documentada. Es trasladar esos números a una estructura de costo para ver cuánto es lo que tiene que costar. Es decir, que la expectativa que tienen es que el ajuste vaya a ser no solo en consideración a la suba del dólar y del precio del gasoil, entonces. Claro, el precio del pasaje no se fija solamente por el dólar o solamente por el gasoil o solamente por el salario. Es una combinación de costos fijos y costos variables que tienen que ser insertados. Ante la variación de los elementos se tiene que analizar su impacto. Ahora, esa fórmula, esa planilla de cálculo, ¿ya fue consensuada de antes o es la propuesta de los empresarios del transporte? El empresario del transporte no hace ninguna propuesta. Esa es una estructura de costos que se maneja en el sistema metropolitano de transporte desde la época de la CETAMA. Es una planilla que se denomina planilla JPOT, y JPOT era una empresa brasilera que fue contratada por la República Federativa del Brasil a efectos de realizar estudios de precios de pasaje en el mercado brasileño. Y esa planilla fue adaptada a nuestra realidad, fue tropicalizada a nuestros requerimientos en la República del Paraguay, y esa es la que se usa, pero hace bastantes años. Y la que sin objeciones admitida también por el ministerio, por el gobierno. Por supuesto, ellos son los que manejan esa planilla, no somos nosotros solamente acompañamos. Lo que sí decimos es que esa planilla tiene que cambiar en el futuro. Han pasado ya más de 10 años y tienen que acompañar la evolución de los tiempos, también la conformación de o la elaboración de una estructura de costos. Actualmente, ¿cuánto del combustible que utilizan las empresas de transporte compran de Petropar
o estaciones de Petropar y cuánto compran del sector privado? El 99% compra del sector privado. ¿Por qué? Porque Petropar hace muy pocos años se convirtió en un competidor en el mercado de compra y venta de combustibles y las empresas de transporte ya tenían sus contratos firmados con anticipación o anterioridad y la rescisión de los mismos tiene cláusulas extremadamente onerosas. Por eso es el 99% el que compra de emblemas privados. ¿Tienen estaciones propias las empresas de transporte o no? Sí. ¿Y esa bonificación que le corresponde? Está metida dentro del precio del pasaje. Cuando se hace el análisis del precio del pasaje, el costo del combustible que se calcula es con la remuneración de ese precio diferencial entre lo que le cuesta al público y lo que le cuesta a la empresa de transporte. Es decir, las empresas de transporte son consideradas como una boca de expendio de combustible. Bien, el gobierno deberá convocarles a ustedes. ¿Cómo se trata una vez que se resuelva en una comisión que se sentará estos días a definir lo del precio del gasoil? ¿Cómo se hace con los transportistas? De hecho, mañana nosotros hoy empezamos una serie de reuniones con la gente del gobierno. Tenemos que hacer el monitoreo permanente de esta situación porque consideramos que todas las cosas tienen que ser un ajuste, un paquete de ajustes y no ir subiendo hoy el combustible, mañana el pasaje, pasado mañana la hierba, pasado mañana el azúcar. Tiene que haber un paquete de medidas y ese paquete de medidas tiene que ser controlado posteriormente. Ese es un dato o una información no menor. Debe de generarse un control para evitar la variación de los precios de la canasta familiar, que son al final lo que más se disparan, ¿verdad? Bien, para cerrar, el 17, boleto electrónico sin problemas. Obligatorio, sin problema Vamos a ver. Estamos listos para ello. Muchas gracias, Ruiz Díaz. Hasta luego. César Ruiz Díaz, el gerente general de la Central Empresarial de Transportistas.